Bienvenidos a la materia Conocimientos Generales. En el presente capítulo trataremos la célula de la aeronave, morfología, tipología y estructura de un aeroplano. Fuselaje, del francés fusele, que significa usado, se denomina fuselaje al cuerpo principal de la estructura del avión, cuya función principal es la de dar cabida a la tripulación, a los pasajeros y a la carga, además de servir de soporte principal al resto de los componentes. Alas o planos son el elemento primordial de cualquier aeroplano. En ellas es donde se originan las fuerzas que hacen posible el vuelo. En su diseño se tiene en cuenta numerosos aspectos como el peso máximo a soportar, resistencia generada, comportamiento en la pérdida, etc. Profile es la forma de la sección del ala. Esto quiere decir que lo que veríamos si cortamos esta transversalmente como en rodajas. Lo habitual es que los perfiles que componen en un ala sean diferentes, se van haciendo más pequeños y estrechos hacia los extremos del ala. Ala fija es la que presentan la mayoría de los aviones con los que la gente se encuentra familiarizados, representan una gran ventaja ante vuelos de larga distancia, debido a que por lo general no requieren de la necesidad de tener que detenerse para repostar combustible, mientras que los de ala rotatoria sí. Otra ventaja es que el ala fija es utilizada para volar miles de kilómetros a grandes altitudes, por lo que son utilizados para el transporte de pasajeros y cargas a grande distancia. Poseen la capacidad de resistir de mejor manera ante las condiciones adversas del tiempo meteorológico como grandes vientos, tormentas eléctricas y turbulencias. Otro gran punto a destacar es la velocidad en la que pueden ser empleados, ya que son mucho más veloces que los de ala rotatoria. Sus desventajas son límites de aterrizaje y despegues, ya que los aviones de ala fija necesitan mantener su impulso hacia adelante para permanecer en el cielo. Ala rotatoria. Las aeronaves que utilizan ala rotatoria representan una gran maniobrabilidad a diferencia de los de ala fija. Representan la posibilidad de despegar y aterrizar de manera vertical sin necesidad de pista o carreteo. Otra ventaja que representa el ala rotativa a diferencia del ala fija es la capacidad de poder flotar sobre un punto determinado, debido a que el rotor primario es el encargado de generar la sustentación. Sus desventajas son su costo y frecuencia de mantenimiento, menor estabilidad en condiciones meteorológicas desafiantes, menos velocidad y distancias, menos capacidad de carga y combustible, techo de servicio inferior. Aerostatos son aeronaves provistas de uno o más recipientes llenos de un gas más ligero que el aire, pueden elevarse o permanecer inmóvil en el mismo lugar. Los aerostatos incluyen a los globos aerostáticos, los dirigibles y los heliquites. Existen aerostatos de aire caliente y aerostatos de gas. Un globo aerostático es una aeronave aerostática no propulsada que se sirve del principio de los fluidos de Arquímedes para volar, entendiendo al aire como fluido. Estructuras resistentes típicas. Ellas son tres: reticular, monocasco y semimonocasco. Estructura o fuselaje reticular. El fuselaje reticular es llamado también fuselaje tubular. Su fabricación consiste en tubos de acero, soldados dispuestos en forma de tirantes sobre cuadernas. Las cuadernas son elementos que conforman y dan rigidez a la estructura. Esta estructura se cubre con planchas de madera, de metal o de lona. Así, de esta manera el fuselaje adquiere externamente una forma uniforme y aerodinámica. Estructura o fuselaje monocasco. Todo en una pieza es un tipo de construcción que procede de la industria naval, hasta el punto de que los primeros aviones que volaron con este tipo de estructura fueron los antiguos hidroaviones, construidos en madera. Su construcción consiste en un tubo central, en cuyo interior se sitúan a intervalos una serie de armaduras verticales. Estas son denominadas como cuadernas. Estas cumplen la función de dar forma y rigidez al tubo. Estructura o fuselaje semimonocasco. Esta es la construcción estándar actual para una aeronave. El fuselaje es de chapa más delgada, por la introducción de piezas de refuerzo intermedias. Estas piezas intermedias son los largueros, larguerillos y cuadernas. Esfuerzos estructurales. El fuselaje está sometido a todo tipo de esfuerzos de trabajo y se clasifican dentro de 6 categorías. Tracción. Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de tracción-tensión cuando las fuerzas que actúan sobre él tienen un sentido contrario. Compresión es un sistema de fuerzas que tiende a presionar las partículas de material unas contra otras. Son fuerzas que actúan en sentido coincidente.
Los esfuerzos de compresión son importantes en piezas delgadas y esbeltas. Un ejemplo es la chapa metálica de revestimiento metálico de las aeronaves, que tienden a combarse al someterse a carga. Es el fenómeno del pandeo, que se soluciona normalmente con refuerzos que dan más rigidez al conjunto. Esfuerzos cortantes son aquellos que tienden a separar el material de forma tangencial. Las tijeras que se utilizan para cortar la chapa separan el material deslizando una hoja sobre otra, un ejemplo claro de separación de la chapa por esfuerzos cortantes. Esto sucede cuando dos chapas unidas mediante remaches y sometidas a esfuerzos de tracción. La zona de unión de las chapas con los remaches está sometida a esfuerzos cortantes, pues las fuerzas que actúan tienden a separar las chapas tangencialmente. Flexión es, probablemente, el tipo de carga más común encontrada en los miembros estructurales de las aeronaves. Físicamente, flexión es la curvatura que adopta un componente estructural cuando se somete a fuerzas que tienden a combar la estructura. La parte exterior de la pieza que se comba, la parte convexa, se estira durante la flexión, pues su curvatura es mayor comparada con la zona media o inferior de la pieza. Es una zona que está sometida a tracción. La parte inferior, la zona cóncava, se recalca y se somete a esfuerzos de compresión. Se llama momento flector, que actúa sobre una sección determinada de una pieza, la suma algebraica de los momentos de las cargas exterior. Los momentos son iguales a las cargas externas multiplicadas por la distancia respectiva entre los puntos de aplicación de las cargas y la sección considerada. La sección de unión del ala empotrada en el fuselaje, por ejemplo, se somete a enormes momentos flectores en vuelo producidos por la fuerza de sustentación. Torsión. La misma se produce cuando la fuerza aplicada tiene tendencia a torcer el material. Según esta explicación gráfica, siempre que una fuerza se aplica a una cierta distancia del eje de una pieza o del centro de gravedad de una sección, existe tendencia al giro y se producen esfuerzos de torsión. Esfuerzo de contacto aparecen en las superficies de contacto de las piezas cuando se transmiten las cargas de trabajo de una pieza a otra. El proceso de transmisión de una carga a través de la junta de chapas remachadas, tal como sucede en el revestimiento del fuselaje. Fuerza de gravedad es una fuerza fundamental de la naturaleza que atrae a todos los objetos con masa entre sí. Es la razón por la cual los objetos caen al suelo cuando los soltamos, porque los planetas orbitan alrededor del Sol y porque nosotros estamos pegados a la superficie de la Tierra. ¿Cómo afecta la gravedad a un band? La gravedad es una fuerza fundamental que atrae a todos los objetos con masa hacia el centro de la Tierra. En el caso de un band, esta fuerza tira hacia abajo constantemente, jala al band hacia el suelo. Influye en el peso. El peso del band es directamente proporcional a la fuerza de gravedad. Limita el vuelo. Para mantenerse en el aire, el band debe generar una fuerza de sustentación igual o mayor a su peso. ¿Cómo contrarrestan los band la gravedad? Para vencer la fuerza de gravedad y mantener el vuelo, los band utilizan diferentes mecanismos. Hélices o rotores. Estos generan una fuerza de sustentación que empuja al band hacia arriba. Alas. Al generar una diferencia de presión entre su parte superior e inferior, crean una fuerza de sustentación. Empuje de los motores. Este empuje contrarresta la resistencia del aire y ayuda a mantener el band en vuelo. Factores que influyen en la gravedad sobre un band. Altura. A mayor altura, menor es la fuerza de gravedad. Masa del band. Cuanto mayor sea la masa, mayor será la fuerza de gravedad que debe vencer. Densidad del aire. La densidad del aire afecta la eficiencia de las alas y las hélices. Fuerza de sustentación es la fuerza que actúa perpendicularmente a la dirección del movimiento de un objeto y que lo mantiene en el aire. En el caso de un band vehículo aéreo no tripulado, esta fuerza es esencial para que pueda elevarse y mantenerse en vuelo, contrarrestando la fuerza de gravedad que lo tira hacia abajo. La fuerza de sustentación. El secreto para que los VANTS vuelen. La fuerza de sustentación es la fuerza que actúa perpendicularmente a la dirección del movimiento de un objeto y que lo mantiene en el aire. En el caso de un band vehículo aéreo no tripulado, esta fuerza es esencial para que pueda elevarse y mantenerse en vuelo, contrarrestando la fuerza de gravedad que lo tira hacia abajo. ¿Cómo se genera la fuerza de sustentación?
La fuerza de sustentación se genera principalmente gracias a la forma aerodinámica de las alas o rotores de un band. Al moverse a través del aire, el perfil aerodinámico del ala provoca una diferencia de presión entre su parte superior e inferior. Esta diferencia de presión crea una fuerza ascendente que empuja al band hacia arriba. Para entenderlo mejor, podemos imaginar el aire como un fluido que fluye alrededor del ala. Las partículas de aire que pasan por encima del ala deben recorrer una distancia mayor en menos tiempo, lo que hace que se aceleren. Según el principio de Bernoulli, cuando un fluido se acelera, su presión disminuye. Por el contrario, las partículas de aire que pasan por debajo del ala tienen menos distancia que recorrer y se mueven más lentamente, lo que aumenta la presión en esa zona. Esta diferencia de presión genera la fuerza de sustentación. Momentos de fuerzas. Un momento de fuerza es una magnitud física que mide la capacidad de una fuerza para hacer girar un cuerpo alrededor de un punto determinado. En otras palabras, es una medida de lo efectiva que es una fuerza para producir una rotación. Elementos de un momento de fuerza. Fuerza. La fuerza aplicada sobre el objeto. Brazo de palanca. La distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto de rotación. Dirección de rotación. El sentido en el que tiende a girar el objeto. ¿Cómo funciona? Cuanto mayor sea la fuerza aplicada o mayor sea el brazo de palanca, mayor será el momento de fuerza y más fácil será hacer girar el objeto. Por ejemplo, al usar una llave para apretar un tornillo, aplicamos una fuerza en el extremo de la llave para generar un gran momento de fuerza y así poder girar el tornillo. Momento angular. El momento angular es una magnitud física que caracteriza el estado de rotación de un cuerpo. Es el equivalente rotacional del momento lineal, que describe el movimiento de traslación. ¿Qué significa esto? Imagina un patinador sobre hielo girando sobre sí mismo. A medida que acerca sus brazos al cuerpo, gira más rápido. Esto se debe a que el momento angular se conserva. Al disminuir la distancia entre los brazos y el eje de rotación su cuerpo, aumenta la velocidad angular para mantener el momento angular constante. Definición de inercia. La ley de la inercia, también conocida como la primera ley de Newton, establece formalmente este concepto. Un objeto en reposo permanecerá en reposo, y un objeto en movimiento continuará moviéndose en línea recta a una velocidad constante, a menos que actúe sobre él una fuerza externa. ¿Qué significa esto en términos más simples? Objetos en reposo. Si empujas una caja que está quieta, al principio cuesta moverla porque la caja quiere seguir quieta. Objetos en movimiento. Si vas en un autobús y este frena bruscamente, tu cuerpo tiende a seguir hacia adelante debido a la inercia. Centro de masa de un band. El centro de masa de un objeto es un punto específico donde se puede considerar que se concentra toda la masa de ese objeto. Es como si todas las partículas que componen el objeto estuvieran concentradas en un solo punto. Este punto es importante porque es el punto alrededor del cual un objeto rota cuando se aplica una fuerza. ¿Dónde se encuentra el centro de masa en un band? La ubicación del centro de masa en un band es crucial para su estabilidad y maniobrabilidad. Generalmente, se encuentra en una posición que depende de distribución de la masa. Componentes como baterías, motores, cámaras y la estructura misma del band influyen en la ubicación del centro de masa. Diseño del band. La forma y el tamaño del band, así como la posición de sus componentes, determinan dónde se encuentra este punto. En la mayoría de los VANTS, el centro de masa se encuentra cerca del centro geométrico del fuselaje. Sin embargo, esta ubicación puede variar según el modelo y la carga útil. Importancia del centro de masa en un band. Estabilidad. Un centro de masa ubicado en la posición correcta garantiza un vuelo más estable y predecible. Maniobrabilidad. Influye en la respuesta del band a los comandos de control. Carga útil. Al agregar o quitar carga, el centro de masa se desplaza, por lo que es importante recalcular su posición para mantener un vuelo seguro. Diseño. Los ingenieros deben diseñar los VANTS de manera que el centro de masa se encuentre en la posición óptima para cada misión. Definición de velocidades a un band. Cuando hablamos de las velocidades aplicadas a un band vehículo aéreo no tripulado,
Nos referimos a las diferentes magnitudes y direcciones que describen el movimiento de este en el espacio. Estas velocidades son fundamentales para comprender el comportamiento de un band, su capacidad de maniobra y su desempeño en diversas misiones. Tipos de velocidades en un band. Velocidad aerodinámica. Definición: es la velocidad relativa del band con respecto al aire que lo rodea. Es la velocidad que siente el band y que determina la generación de sustentación y resistencia. Importancia: es crucial para calcular la fuerza de sustentación necesaria para mantener el vuelo y para determinar la velocidad de pérdida, la velocidad mínima a la que el band puede mantener el vuelo. Velocidad de tierra. Definición: es la velocidad del band con respecto a un punto fijo en la tierra. Es la velocidad que se percibe desde el suelo. Importancia: se utiliza para determinar la velocidad de avance del band en una misión y para calcular el tiempo de vuelo. Velocidad vertical. Definición: es la velocidad de ascenso o descenso del band en relación con la tierra. Importancia: se utiliza para controlar la altitud del band y para realizar maniobras de ascenso y descenso. Velocidad angular. Definición: es la velocidad a la que el band gira alrededor de un eje. Importancia: se utiliza para controlar la orientación del band en el espacio y para realizar maniobras de giro. Controlador electrónico de velocidades. Un controlador electrónico de velocidades ESC, en el contexto de un vehículo aéreo no tripulado band, es un componente electrónico fundamental que se encarga de regular la velocidad de los motores eléctricos. Actúa como un puente entre la señal de control enviada por el piloto a través del radiocontrol y los motores del band. ¿Cómo funciona un ESC Electronic Speed Controller? Recepción de la señal. El ESC recibe una señal de control del controlador de vuelo que indica la velocidad deseada para cada motor. Procesamiento de la señal. El microcontrolador dentro del ESC interpreta la señal y calcula el ancho de pulso necesario para lograr la velocidad deseada. Generación de PWM. El ESC genera una señal PWM que se aplica a los transistores de potencia. Control de los motores. Los transistores de potencia controlan el flujo de corriente hacia los motores, haciendo que giren a la velocidad deseada. ¿Cuál es su función principal? Conversión de señal. El ESC recibe señales digitales de baja tensión desde el controlador de vuelo y las convierte en señales analógicas de alta tensión para alimentar los motores. Control de velocidad. Permite ajustar la velocidad de los motores de forma precisa y gradual, lo que es esencial para controlar el vuelo del band. Protección de los motores. Incluye circuitos de protección para evitar sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamiento, prolongando así la vida útil de los motores. Generación de señales. PWM utiliza la modulación por ancho de pulso PWM para controlar la velocidad de los motores. Esta técnica consiste en variar el ancho de los pulsos de corriente enviados a los motores, lo que permite ajustar su velocidad de forma precisa. Identificación de las superficies de control primarias y secundarias. En las diferentes categorías, las superficies de control son elementos aerodinámicos cruciales en un band que permiten al piloto maniobrar y estabilizar el vehículo. Su diseño y ubicación varían según la categoría y configuración del band. Clasificación de las superficies de control. Las superficies de control se dividen en dos categorías principales. Primarias son las responsables de los movimientos básicos de vuelo alabeo, cabeceo y guiñada. Secundarias complementan a las primarias, mejorando el rendimiento y facilitando ciertas maniobras. Superficies de control primarias. Alerones ubicados en los extremos de las alas permiten el movimiento de alabeo, inclinar el band hacia un lado u otro. Elevador ubicado en la parte posterior del fuselaje controla el cabeceo, subir o bajar el morro del band. Timón de dirección ubicado en la parte vertical de la cola controla la guiñada, girar el band a izquierda o derecha. Superficies de control secundarias. Flaps, extensiones de los bordes de fuga de las alas que aumentan la sustentación a bajas velocidades, facilitando el despegue y el aterrizaje. Slats, extensiones de los bordes de ataque de las alas que retrasan el punto de pérdida de sustentación, permitiendo volar a velocidades más bajas. Spoilers, superficies móviles que se extienden sobre el ala para reducir la sustentación y aumentar la resistencia, utilizados para frenar el band o inducir un descenso más rápido.
Ailerones de compensación: pequeñas superficies móviles ubicadas cerca de los alerones principales que ayudan a compensar los efectos del alabeo. Variaciones según la categoría del band. La configuración de las superficies de control puede variar significativamente según la categoría del band. Multirotor. Primeras generaciones generalmente no tienen superficies de control tradicionales. El control se realiza ajustando la velocidad de rotación de cada motor individualmente. Generaciones más recientes: algunos modelos incorporan superficies de control rudimentarias para mejorar la estabilidad y la maniobrabilidad. Ala fija. Aviones de ala fija pequeños suelen tener una configuración similar a los aviones tripulados, con alerones, elevador y timón de dirección. Aviones de ala fija de gran tamaño pueden incluir superficies de control secundarias como flaps, slats y spoilers para mejorar el rendimiento. Híbridos. Combinan características de multirotores y aviones de ala fija. La configuración de las superficies de control puede variar ampliamente dependiendo del diseño específico. Sistema de control de la aeronave. Un sistema de control de un band es un conjunto de componentes electrónicos, mecánicos y de software que trabajan en conjunto para permitir que un vehículo aéreo no tripulado band realice maniobras de vuelo de manera autónoma o controlada remotamente. Es como el cerebro del band, el encargado de interpretar las órdenes y traducirlas en acciones concretas para que el vehículo se mueva en la dirección deseada. Componentes clave de un sistema de control. Sensores. Estos dispositivos recolectan información sobre el estado del band y su entorno. Los sensores más comunes incluyen: acelerómetro: mide la aceleración en los 3 ejes. Giroscopio: mide la velocidad angular en los 3 ejes. Magnetómetro: mide el campo magnético terrestre para determinar la orientación. Barómetro: mide la presión atmosférica para determinar la altitud. GPS: proporciona la posición geográfica del band. Sonar: utilizado para evitar obstáculos en vuelos a baja altitud. Cámaras: proporcionan información visual para la navegación y la toma de decisiones. Controlador de vuelo: es el cerebro central del sistema. Recibe los datos de los sensores, procesa la información y genera las señales de control para los actuadores. Actuadores son los dispositivos que permiten al band realizar movimientos. Los más comunes incluyen: motores: proporcionan la fuerza necesaria para el vuelo. Servomotores: controlan las superficies de control, alerones, elevador, timón. Identificación e interpretación de los ejes y planos tridimensionales. Entender los ejes y planos tridimensionales que actúan sobre un band vehículo aéreo no tripulado es fundamental para comprender su movimiento y control. Estos elementos son la base para definir las maniobras de vuelo y para programar los sistemas de control autónomo. Los 3 ejes principales. Un D&D se mueve en un espacio tridimensional, por lo que se utilizan 3 ejes principales para describir su orientación y movimiento. Eje de balanceo roll: este eje es longitudinal al fuselaje del band. Una rotación alrededor de este eje produce un movimiento de alabeo, es decir, inclinar el band hacia un lado u otro. Eje de cabeceo pitch: este eje es perpendicular al fuselaje y a las alas. Una rotación alrededor de este eje produce un movimiento de cabeceo, es decir, subir o bajar el morro del band. Eje de guiñada llave: este eje es vertical al fuselaje. Una rotación alrededor de este eje produce un movimiento de guiñada, es decir, girar el band a izquierda o derecha. Los 3 planos principales. Los 3 ejes principales definen 3 planos perpendiculares entre sí. Plano de simetría: divide al band en 2 partes simétricas. Las rotaciones alrededor del eje de balanceo ocurren en este plano. Plano vertical: perpendicular al plano de simetría y contiene el eje de cabeceo. Las rotaciones alrededor del eje de cabeceo ocurren en este plano. Plano horizontal: perpendicular a los otros 2 planos y contiene el eje de guiñada. Las rotaciones alrededor del eje de guiñada ocurren en este plano. Interpretación de los movimientos. Alabeo roll: el alabeo se utiliza para realizar giros coordinados y mantener la trayectoria deseada. Cabeceo pitch: el cabeceo se utiliza para controlar la altitud del band y para realizar ascensos y descensos.
Guiñada jab. La guiñada se utiliza para cambiar la dirección del band. Comportamiento de las hélices. Las hélices son los componentes clave que convierten la energía eléctrica de los motores en empuje, permitiendo así que un vehículo aéreo no tripulado se eleve, se mantenga en el aire y se mueva en las 3 dimensiones. Su comportamiento es fundamental para entender el funcionamiento y control de estos vehículos. ¿Cómo funcionan las hélices? La hélice, en esencia, es un ala rotatoria. Al girar, cada pala de la hélice crea una diferencia de presión entre su cara superior e inferior, generando una fuerza hacia abajo que, por la tercera ley de Newton, produce una fuerza de reacción igual y opuesta hacia arriba, el empuje. Factores que afectan el comportamiento de las hélices. Paso de la hélice se refiere al ángulo de ataque de las palas. Un paso alto genera más empuje a bajas revoluciones, mientras que un paso bajo genera menos empuje, pero más velocidad. Diámetro de la hélice. Un diámetro mayor permite mover mayor cantidad de aire, generando más empuje, pero también aumenta la resistencia. Velocidad de rotación. A mayor velocidad de rotación, mayor empuje, pero también mayor consumo de energía. Número de palas. El número de palas influye en la eficiencia y el ruido de la hélice. Perfil aerodinámico de las palas. La forma de las palas afecta la generación de empuje y la eficiencia. Comportamientos específicos de las hélices en band. Efecto suelo. Cuando un band vuela cerca del suelo, la hélice interactúa con el suelo, lo que puede afectar la estabilidad y el control. Torque de reacción. La rotación de las hélices genera una fuerza de reacción que tiende a hacer girar el band en sentido contrario. Vibraciones. Las hélices pueden generar vibraciones que afectan la estabilidad y la vida útil de los componentes del band. Ruido. El ruido generado por las hélices es un factor importante a considerar, especialmente en aplicaciones urbanas. Tipos de hélices utilizadas en band. Hélices de paso fijo tienen un ángulo de ataque constante y son más sencillas y económicas. Hélices de paso variable permiten ajustar el ángulo de ataque en vuelo, lo que mejora la eficiencia y el rendimiento. Importancia de las hélices en el control de un band. Empuje. Proporcionan la fuerza necesaria para el vuelo. Control de actitud. Al variar la velocidad de rotación de cada motor, se puede controlar el balanceo, cabeceo y guiñada del band. Estabilidad. Las hélices contribuyen a la estabilidad del band, especialmente en vuelo estacionario. Definición de hardware y software en band. Band-D es una compleja combinación de hardware y software que trabajan en conjunto para permitir el vuelo autónomo o controlado remotamente. Cada uno de estos componentes desempeña un papel crucial en el funcionamiento del vehículo. Hardware en band. El hardware de un band se refiere a las partes físicas y tangibles del vehículo. Estos componentes incluyen estructura. El marco del band, generalmente fabricado en materiales ligeros y resistentes como fibra de carbono o espuma de poliestireno, proporciona la forma y soporte a todos los demás componentes. Motores. Convierten la energía eléctrica en fuerza mecánica, proporcionando el empuje necesario para el vuelo. Hélices. Convierten la rotación de los motores en fuerza de sustentación. Baterías. Almacenan la energía eléctrica necesaria para alimentar los motores y otros componentes electrónicos. Controlador de vuelo. Una placa electrónica que actúa como el cerebro del band, procesando la información de los sensores y generando las señales de control para los motores. Sensores. Recolectan datos sobre el entorno y el estado del band, como acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, barómetros, GPS, cámaras, etc. Radioenlace. Permite la comunicación entre el piloto remoto y el band, transmitiendo comandos y recibiendo datos de telemetría. Actuadores. Dispositivos que convierten las señales eléctricas del controlador de vuelo en movimientos físicos, como los servomotores que controlan las superficies de control. Software en band. El software, por otro lado, es la parte intangible del band, que consiste en los programas y algoritmos que controlan el hardware. El software es esencial para control de vuelo. Los algoritmos de control de vuelo utilizan los datos de los sensores para calcular las señales de control necesarias para mantener el band estable y seguir una trayectoria determinada.
Planificación de misiones. El software permite al piloto o a un operador programar misiones autónomas, incluyendo puntos de ruta, altitudes y maniobras. Procesamiento de imágenes. Las cámaras a bordo del BANT capturan imágenes que pueden ser procesadas por software para realizar tareas como la detección de objetos, la creación de mapas y la inspección de infraestructuras. Interfaz de usuario. El software proporciona una interfaz gráfica que permite al piloto controlar el BANT de forma intuitiva y visualizar la telemetría.